Castilla y León ha suspendido la vacunación con AstraZeneca. La Consejería de Sanidad ha tomado esta decisión cautelar a la espera del informe de la Agencia Europea del Medicamento sobre los efectos secundarios que se podría conocer a última hora de la tarde. Unos efectos muy raros, ha asegurado esta mañana la titular de esta cartera, Verónica Casado, pero ante los que era prudente y responsable suspender la vacunación. Casado ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. En Segovia no tendrán que acudir a vacunarse las personas nacidas en 1956 y 1957, sí deben hacerlo los de 78 y 79 años, mayores de 80 y con muy alto riesgo, porque la vacunación con Pfizer y Moderna continúa según estaba programado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y el Gobierno de España ha tildado de unilateral esta decisión y pide unidad en el Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebra esta tarde. Hoy se han notificado 39 positivos, pero crece la hospitalización. En planta hay 32 ingresados, ya se trabaja en ampliar otro ala para ingresos de pacientes COVID en el hospital. En apenas 10 días se ha duplicado la cifra de hospitalizados. En la UCI hoy se reduce la capacidad en 1 hasta los 10. En Riaza hubo 31 falsos positivos en las pruebas que se realizaron el pasado sábado. Sanidad consideraba demasiado alto el incremento de la incidencia y detectó que 42 pruebas, 31 de la zona básica de Riaza, habían resultado contaminadas en el laboratorio. La pandemia ha reducido en un 56% el número de viajeros de la línea de autobús entre Madrid y Segovia. Con datos del primer trimestre, si lo comparamos con el año pasado, Grupo Avanza ha perdido casi 200.000 viajeros. La caída fue notable entre enero y febrero. En marzo no se notó tanto, solo un 3%. Hoy ha comenzado una nueva campaña de la declaración de la renta. Este año, tras un 2020 protagonizado por el coronavirus, habrá que tener especial cuidado a la hora de hacerla, sobre todo para aquellas personas que hayan cobrado ayudas o hayan estado en ERTE. La Federación ha ratificado la preselección de Javier Guerra Polo para la maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio. Se lo contamos en los deportes. A 4 meses de la cita olímpica, Guerra sigue preparando la esperada prueba y esta confirmación le da tranquilidad para seguir con esos entrenamientos. Como campeón de España tiene plaza, al igual que Dani Mateo por el Mundial de Doha y Marta Limani por el título nacional. La segoviana espera brindar el ascenso a sus aficionados el domingo ante el Astorga, aunque el aforo no podrá superar el 33%. El club quiere seguir sumando triunfos para conseguir el título de la categoría. Castilla y León ha suspendido cautelarmente la vacunación con AstraZeneca a la espera del informe de la Agencia Europea del Medicamento. A las 3 de la tarde estaba previsto reanudar la vacunación masiva con las personas nacidas en el año 1956 y 1957, que tras esta última decisión de la Consejería de Sanidad no deben acudir a vacunarse. Sí deben hacerlo los mayores de 80, los de 78 y 79 años y las personas con muy alto riesgo, porque la vacunación con Pfizer y Moderna continúa con normalidad. Verónica Casado ha pedido tranquilidad a la población, aunque defiende la suspensión por prudencia. Que se dice que primum non nocere, lo primero es no hacer daño, por lo tanto el principio de no maleficencia nos ha de alguna manera informado la decisión que hemos tomado hoy, que ha sido desde luego no suspender la vacuna, sino de manera cautelar y provisional el aplazar un poco la vacunación para luego adaptarnos lo mejor posible a lo que diga la EMA. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? eldiasegovia.es. El Gobierno de España considera que la decisión que ha tomado Castilla y León no le corresponde. La vicepresidenta Carmen Calvo desautoriza a la Junta. Asegura que los criterios y las vacunas que se utilizan deben salir del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que se reúne esta tarde. Entiende que esta decisión unilateral es una nueva forma de confrontar. Eso corresponde al Consejo Interterritorial y está decidido. No le corresponde a ninguna comunidad autónoma a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar. Esas decisiones están tomadas, las tomó el Consejo Interterritorial y las tenemos que cumplir todos, estemos donde estemos y sea la responsabilidad que tengamos. Ante el lento avance de la vacunación y la desigualdad entre países, cada vez más voces empiezan a pedir la liberalización de las patentes para acelerar la fabricación de vacunas. La industria farmacéutica se defiende, asegura que para este año habrá una producción suficiente para que el 70% de la población mundial esté inmunizada.
Mientras en los países ricos se pone una vacuna cada 10 segundos, en los pobres solo una de cada 10 personas será vacunada a finales de año. Una desigualdad que muchos colectivos explican por las patentes. Sin ellas se podría pasar de fabricar 12 millones al día a 60. Hay una ventana de oportunidad de 6-8 meses para poder vacunar a todo el mundo. Por eso las patentes están haciendo un bloqueo desde el punto de vista del número de vacunas que se fabrican y desde el punto de vista del precio que se está poniendo. El portavoz del Gobierno durante esta pandemia es partidario de esta liberalización, ya que ha existido inversión pública, pero garantizando un beneficio a las empresas. Hemos invertido en estas empresas para que pudieran producir. Por lo tanto, yo entiendo que en un momento determinado, no puedo saber cuándo exactamente, a partir de un cierto beneficio de estas empresas, el plantear la liberalización de las patentes, a mí personalmente, me parece razonable. Esa inversión pública ha existido en todas las grandes vacunas. En BioNTech ha tenido inversión pública de Alemania y de la Unión Europea, Oxford ha tenido inversión pública y la de Moderna, que la ha hecho los institutos de salud americanos, ha sido inversión pública. Tanto Bruselas como la propia industria farmacéutica creen que eliminar las patentes no resuelve los problemas y acabaría con los incentivos de los laboratorios para investigar. El avance de la vacunación hace que no se produzcan apenas fallecidos. No se registran tampoco hoy en las últimas horas en el hospital, pero la incidencia de contagios sigue al alza. Se notifican 39 nuevos positivos para un total de 16.265 desde que comenzase la pandemia. Los brotes siguen creciendo, hay 56 activos con 314 casos vinculados. En el Hospital General continúa creciendo la ocupación en planta con 32 pacientes ingresados en la unidad de críticos. Hoy hay 10 COVID, uno menos que ayer. En las últimas 24 horas han ingresado 6 personas por coronavirus en el hospital y ya se está habilitando el otro ala de la planta COVID en previsión de que siga subiendo la hospitalización. En la UCI hay 10 pacientes, tienen entre 54 y 76 años y 3 de ellos llevan casi 3 meses. La secuencia es siempre la misma. Aumenta el número de contagios y de casos seguidos en atención primaria. En 7 o 10 días aumenta el número de ingresos por COVID en el hospital. La semana pasada la media de ingresos diaria solía estar entre 2 y 3 y desde finales de la semana pasada ya ingresamos entre 4 y ayer 6. En estos momentos hay 32 pacientes ingresados en la planta COVID. Ocupan un ala donde hay 36 camas. Por eso ya se está preparando la otra en previsión de aumento de ingresos. Y el problema se podría trasladar después a la UCI, donde hay 10 pacientes. De ellos, 8 tienen menos de 70 años y solo 3 han ingresado en los últimos 10 días. Y los otros 7 vienen, digamos, arrastrados de la tercera ola, algunos incluso del mes de enero. O sea, hay gente que lleva 2 meses y más de 2 meses ingresados en la UCI. Sí. Los quirófanos siguen funcionando al 50%, sobre todo para casos prioritarios y urgentes, aunque también se está realizando alguna cirugía ambulatoria que solo requiere un día de ingreso. En la parte positiva, que van a llegar más vacunas de Pfizer, 5 bandejas cada lunes. 5 bandejas son 5.800 vacunas semanales, que vamos a recibirlas todos los lunes del mes de abril. Entonces eso nos va a permitir avanzar mucho. Fundamentalmente en la franja de edad de 70 a 79 años, personas a las que ya se está vacunando previa cita desde la semana pasada. Aún no se han publicado los datos de incidencia acumulada en municipios a día de hoy, pero es previsible que las cifras de Riaza bajen bastante. Y eso es porque se han producido 31 falsos positivos en las pruebas que se realizaron el pasado sábado. Sanidad consideraba demasiado alto el incremento de la incidencia y detectó que 42 pruebas, 31 de ellas de la zona básica de salud de Riaza, habían resultado contaminadas en laboratorio. Repetida la toma de muestras, todas han resultado negativas. El descenso de la incidencia supondrá seguramente que no se realice cribado poblacional en la localidad. Volvemos al hospital porque las enfermeras denuncian falta de control en el número de acompañantes de los pacientes desde que hace 12 días se levantaran algunas restricciones. En teoría solo puede haber uno autorizado por el médico y se pide que sean personas con bajo riesgo de contagio. Victoria Domínguez tiene más detalles. El personal de enfermería de este hospital asegura que desde que se relajaron las restricciones sobre acompañamiento de pacientes no se están siguiendo las indicaciones, no hay control y se han dado situaciones de hasta 3 personas acompañando a un mismo paciente, avaladas incluso con autorización del médico. Desde la gerencia del hospital se reconocen ciertos problemas que aseguran son puntuales y que ya se han tomado medidas para atajarlos. Recuerdan que las visitas están prohibidas y que solo se permite un acompañante por paciente.
Hay algunas veces que los sistemas de filtrado en la puerta pues no han funcionado correctamente y ha pasado más gente de la que debe. Hemos retomado el asunto porque, claro, se dice públicamente o en prensa que se están levantando las restricciones, entonces la gente viene más y es más difícil controlar los accesos. Lo hemos retomado y vamos a intentar en la medida de lo posible que eso no vuelva a ocurrir. Las restricciones de movilidad, los ERTEs y las nuevas fórmulas de teletrabajo y estudio tienen un claro reflejo en la línea de autobús Madrid-Segovia, que ha sufrido un importante descenso del número de viajeros en el primer trimestre de este 2021. Según los datos de Grupo Avanza, la caída es del 56% con respecto al primer trimestre de 2020, y eso a pesar de que los precios de los billetes han subido ligeramente 16 céntimos en acorde al IPC. Tiene más información Laura Hernández. Según los datos que aporta la empresa concesionaria, el Grupo Avanza, han sido 200.000 menos los usuarios de la línea de autobús que conecta Segovia con Madrid. Las explicaciones son varias. En enero y febrero del año 2020 aún no se había declarado la pandemia, con lo cual el número de usuarios de esta línea de autobús era cerca de un 70% más. Y además se está imponiendo fórmulas de teletrabajo y teleestudio que reducen la necesidad de tener que viajar a la Comunidad de Madrid, una comunidad a la que además no podemos acceder si no tenemos una causa justificada. Que hay menos oportunidades para ir por la razón del COVID, que la gente se limita. Pues tú no puedes ir de tiendas como antes. Más o menos lo he visto siempre igual. Cuando yo voy al Madrid, el autobús está lleno. He notado un descenso del número de autobuses. El usuario, pues no sé, como siempre van llenos, como hay menos autobuses siempre van llenos. Igual sí que hay menos viajeros que el año pasado, pero aún así hay mucha fluidez de viajeros, pero bueno, los días que son lectivos somos casi siempre los mismos que vamos y van los buses hasta arriba. Antes de la pandemia no encontrabas boleto para poder viajar en el autobús. Era imposible y ahora lo encuentras. Y los usuarios del AVE a Madrid insisten en pedir que se recuperen los servicios que tenían antes de la pandemia. Ahora hay menos trenes y con menos plazas las frecuencias se han suprimido, sobre todo para la vuelta a Segovia, y la situación es así desde hace casi un año. Renfe ofrece hoy los mismos servicios que al final del confinamiento domiciliario, es decir, la mitad de las frecuencias que había antes de la pandemia. Y los trenes llevan menos plazas. Por ejemplo, el que sale a las 7 de la mañana solo tenía 4 coches hasta hace 2 semanas. Han vuelto a poner 8 coches porque últimamente el tren iba lleno. Pero es la única mejora que han conseguido en meses de reivindicaciones. Volver a Segovia por la tarde es más difícil. Entre las 5 y las 7:25 se anularon 3 servicios. Así que, para evitar largas esperas, he llegado a un acuerdo con mi jefe, cojo el de las 5 y cuando llego a mi casa teletrabajo 1 hora y media más, del estrés que te ves todos los días, porque si pierdes ese tren tienes que estar 2 horas y 25 en Chamartín esperando el siguiente, ¿no? Llevo yendo en coche ya una temporada larga, porque con el tema este de la pandemia quitan los trenes y ahora mismo no puedo hacer el mismo horario que hacía antes. José Antonio era uno de esos segovianos que iba a trabajar en tren, pero no le ha quedado más remedio que volver a coger el coche. Por más que piden mejoras, Renfe asegura que no hay demanda. Pues hombre, si no pones trenes, evidentemente no hay demanda. Yo, por ejemplo, no me van a tener como cliente porque es imposible en estas condiciones, pero si ponen un tren habrá que ver si se llena o no se llena, pero ponlo. Estamos muy cerca de Madrid por el tren, pero muy lejos por las frecuencias. La supresión de servicios ha llevado a muchos usuarios a optar por el coche, el autobús o por irse a vivir a Madrid. Seguimos hablando de movilidad porque el Ayuntamiento del Espinar reclama al Ministerio que dote con fondos europeos las bonificaciones del peaje de la AP6 para liberar de tráfico pesado la travesía de San Rafael. Asegura su alcalde que no es momento para movilizarse, pero sí para mantener reuniones entre administraciones. Hasta dentro de 8 años, en 2029, el peaje de la P6 seguirá siendo de pago. No hay plan para aliviar la carga de tráfico pesado en la travesía de San Rafael. Sin compromiso para iniciar la declaración de impacto ambiental de la futura variante, solo se dotó de 100.000 euros en los presupuestos para este año. El Ayuntamiento del Espinar, que ya aprobó una moción, insiste en reclamar fondos europeos para la exención del peaje. Con los fondos europeos que van a venir ahora, que como siempre se ha demostrado que al final el tema de la travesía es cuestión de dinero,
pues que se aprovechara estos fondos europeos que van a venir ahora para utilizarlo para quitarnos ese gran problema que tenemos en el municipio, que es la travesía de San Rafael. Consideran que es cuestión de dinero y así se lo han transmitido al Ministerio de Fomento, cuyo titular se comprometió a ello hace un año en su visita a Segovia. Poner la cantidad, sentarse con la empresa que lleva la gestión hoy en día de la autopista de peaje, sentarse con ellos y poner precio, ¿no?, a ese peaje, y que bien sea el Estado con parte financiado de la Junta o el acuerdo que quieran llegar todas las partes, pero que al final se hagan cargo y que eso sería desde el minuto 1 sería efectivo. Con alta siniestralidad y con una fuerte presión popular desde el consistorio aguardan para plantear movilizaciones y corte de la vía. Yo creo que no es el momento tampoco ni de movilizarnos ni de hacer ninguna gestión ahora con este tema, salvo lo que estamos haciendo entre administraciones, ¿no? Los vehículos seguirán circulando por esta travesía, cuyos vecinos cruzan los dedos para no tener que lamentar sucesos como en el pasado. Hoy comienza una nueva campaña de la declaración de la renta. Este año, tras un 2020 protagonizado por la pandemia, hay que tener especial cuidado a la hora de hacer la declaración, sobre todo para aquellas personas que han cobrado ayudas o han estado en ERTE. El ingreso mínimo vital va a ser la única ayuda que estará exenta de tributar. Cuidado, los trabajadores que han estado en ERTE deberán tener en cuenta que el año pasado tuvieron 2 pagadores. Sabemos que el límite son 22.000 euros con un solo pagador. Cuando hay 2, el límite baja a 14.000 siempre y cuando el segundo pagador o siguientes superan los 1.500 euros. Una situación que no va a beneficiar a quienes hasta ahora no tenían por qué hacer la declaración, pero que la van a tener que presentar si aparte de su empresa en 2020 les pagó también el SEPE. Pienso que casi el 90% va a salir a pagar. Pretenden que se aplace la cuota que salga en vez de en 2 plazos, 30 de junio, 5 de noviembre, con carácter general, en 6 plazos. Atentos los autónomos que hayan cobrado por cese de actividad. Cuidadito, porque esto va como rendimientos de trabajo, no como la actividad empresarial o profesional. Hacienda podrá reclamar que se devuelva la deducción por maternidad a aquellas mujeres que lo hayan cobrado por error estando en ERTE. Como la norma es clara, hay que estar trabajando y cotizando, ciertamente. En este caso en concreto no van a cobrar los 100 euros. El 30 de junio finaliza el plazo para presentar la declaración. 2 personas han sido detenidas por portar 304 plantas de marihuana en su vehículo. Fueron pilladas en un control de movilidad entre comunidades. Y también les contamos que la Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a 2 años de prisión al hombre que abusó sexualmente de Valeria, la hermana pequeña de Diana Kerr. La petición de fiscalía y acusación era de 6 y 10 años respectivamente por unos hechos que tuvieron lugar en 2017, cuando la joven era menor de edad en una casa familiar en Carabias. La sentencia además condena al hombre a no acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 5 años y tendrá que pagarle una indemnización de 3.000 euros. Segovia Educa en Verde continúa su actividad defendiendo la importancia de la educación ambiental aún en tiempos de pandemia. Con propuestas al aire libre y un aforo limitado a 5 personas en interior, la Concejalía de Medio Ambiente ha programado 60 actividades para todos los públicos hasta el mes de junio. Talleres, rutas y visitas guiadas para un programa que trabajará con los estudiantes 2 objetivos de desarrollo sostenible, la importancia del agua y la vida en los ecosistemas terrestres, y recorrerá la ciudad con el público infantil y familiar. Tenemos algunas novedades, vamos a conmemorar varias fechas señaladas relacionadas con la ciencia y el medio ambiente. Vamos a celebrar el Día Mundial del Investigador, el día 10 de abril, con la actividad Viaje al Centro de la Tierra con Inge Lehmann. Con la mirada puesta en el cielo nos animan a descubrir por qué Segovia es un área importante para la conservación de las aves o los cambios que el tiempo ha dejado en nuestro entorno. Pues daremos una vuelta nada más y nada menos de 600 millones de años, desde las rocas más antiguas de la ciudad que se encuentran en el lago de los Alonso, centro de geodiversidad urbana, hasta las rocas que se están formando actualmente en la zona de la Fuencisla. Impresionante. O sea, tenemos la suerte, la geodiversidad en nuestra ciudad de poder recorrer en pocos kilómetros 600 millones de años. Eso muy pocas ciudades de España y del mundo lo pueden hacer. Las plazas muy limitadas para cumplir con la normativa sanitaria y previa inscripción desde 15 días antes de la fecha de la actividad. Tiempo para el deporte. La Federación Española de Atletismo ha publicado oficialmente los criterios de selección para los Juegos Olímpicos y ha confirmado la plaza de Javier Guerra Polo.
El atleta segoviano tiene su puesto asegurado tras proclamarse campeón de España de maratón en febrero del pasado año. Tanto Javi Guerra como Dani Mateo tienen plaza, salvo que su rendimiento en los próximos meses baje bastante. El otro puesto en discordia podría ser para Ayal Landasen, que batió en Valencia el récord de España de maratón con 2 horas y 6 minutos. La cita será el 8 de agosto. En fútbol, la segoviana ha vuelto al trabajo con la vista puesta en el partido del domingo ante el Astorga. La plantilla va a dedicar el ascenso a sus aficionados en el campo del Albuera, que tendrá 1/3 del aforo. Su siguiente objetivo va a ser el título de Liga. La segoviana no se permite ningún tipo de relajación y el equipo ha vuelto al trabajo pensando única y exclusivamente en el partido del domingo ante el Atlético Astorga, aunque lo vivido estos días será difícil de olvidar. Sí, mucha alegría, la verdad que fue un estallido de emoción cuando el árbitro pitó el final y se consumó ese ascenso. Bueno, parecía que venía hecho desde hace tiempo, pero nosotros sabíamos que no, que teníamos que seguir trabajando, que en el fútbol puede pasar cualquier cosa y bueno, ya sí que se puede decir matemáticamente que la SEGO ha vuelto, entonces muy contento. El único lunar ha sido no poder celebrarlo con la afición. Sí, eso es una pena, no tener la afición, porque nada más que hay un 33% de aforo para los socios y socios colaboradores de la gimnástica. Y bueno, y yo también dedico ansiado ascenso a la afición y a la junta directiva y a todos los que están en el cielo, que eran socios de la gimnástica. Una vez conseguido el objetivo prioritario, el equipo quiere más. Seguimos adelante porque aún nos faltan, no sé si son 6 puntos, 7 para conseguir el campeonato. Nosotros queremos quedar primeros, desde luego, y no vamos a regalar nada a ningún equipo de los que quedan. La segoviana quiere dedicar el ascenso a sus aficionados este próximo domingo en la Albuera. La situación del Club Deportivo La Granja comienza a complicarse en plena fase de permanencia. Los últimos test revelaban 2 nuevos positivos en la plantilla. El club ha pedido el aplazamiento del partido del domingo ante el Santa Marta. Justo en el momento más delicado de la temporada, el Club Deportivo La Granja está sufriendo los efectos del coronavirus. La pasada semana, un positivo suponía el aplazamiento del encuentro ante el Peñaranda de Bracamonte. En las últimas horas, la intención del club era reanudar los entrenamientos, pero tras pasar nuevas pruebas, se han detectado 2 positivos. Después de poner la situación en manos de las autoridades sanitarias, hay 3 jugadores con coronavirus y 4 confinados por ser contactos estrechos. La Granja ha solicitado a la Federación el aplazamiento del encuentro de este domingo ante el Santa Marta en el campo del Hospital. Lógicamente, el equipo seguirá sin poder entrenar esta semana, cumpliendo con el protocolo sanitario, y tratará de volver al trabajo el próximo lunes. La situación es muy complicada porque el conjunto de Ricardo de Andrés afrontará partidos decisivos después de casi un mes sin jugar y con muy pocos entrenamientos en las piernas. Además, tendrá que disputar los 2 encuentros suspendidos entre semana, un serio contratiempo cuando cada punto cuenta en la lucha por la permanencia. La Junta de Castilla y León ha dado a conocer los ganadores en la 8ª edición de los premios Podium del Deporte de la Comunidad. El galardón al mejor deportista promesa de la comunidad ha recaído en la cuellarana Marina Muñoz. La triatleta segoviana completaba una excelente temporada a pesar de la pandemia. Marina Muñoz lograba la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Dualdón Sub-23 y el oro en el Campeonato de España. El premio al mejor deportista absoluto ha sido para la motociclista Sara García Álvarez. Nada más, así nos despedimos. Pueden seguir informados en nuestra página web www.stiltv.es y a las 8 menos 5 con Victoria Domínguez. Feliz tarde. ¿Sabías que en Bergamot Aromas somos especialistas en fragancias? Déjate seducir por nuestros aromas exclusivos de larga duración. Crea un ambiente único y agradable con toda una gama de productos pensados especialmente para ti. Bergamot Aromas. Huele genial. Mañana tendremos cambios, aumentará la nubosidad de forma importante y tendremos chubascos ocasionalmente con tormenta. Ascenso de las mínimas, entre 4 y 6 grados se moverán en el nordeste. Durante el día se mantienen próximas a 18. Aviso amarillo por riesgo de tormentas acompañadas de fuertes lluvias en la segunda mitad del día. En el norte con el ascenso de las temperaturas. De madrugada con valores entre los 2 grados de Cuéllar y los 7 de Villaverde de Íscar. Muy nubosos con lluvias y probabilidad
probabilidad de tormentas también al avanzar al centro de la provincia, mínimas entre los 5 grados de Aguilafuente y los 8 de Santa María la Real de Nieva, máximas por debajo de 20 grados. Probabilidad de tormentas y fuertes precipitaciones en pueblos del Alfoz de la capital, en un jueves gris con máximas entre 16 y 18 grados. Cielos cubiertos también al acercarnos a la sierra, con probabilidad de precipitaciones y tormentas, sobre todo durante la tarde y la noche. Será donde más fresco haga en este jueves. En Segovia capital, cielos muy nubosos con lluvias para la tarde, mínima en 9 y máxima en 17 grados. Las lluvias seguirán durante todo el fin de semana, con mínimas ligeramente más altas, entre 5 y 9 grados, y máximas que descienden hasta los 15.